Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Briones Mera, estudiante de la carrera Psicología en Línea del sexto semestre. Hoy voy a hablar sobre la unidad 2, Evaluación Psicológica. Bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre lo que es la evaluación psicológica. En esta ocasión nos centraremos en lo que es las técnicas e instrumentos más relevantes que nos permiten evaluar aspectos cognitivos, emocionales y conductuales de las personas. Nuestro objetivo es comprender cómo se aplica y para qué son útiles en distintos contextos. Vamos a revisar. En el proceso de la evaluación psicológica, los psicólogos recopilan y analizan información a través de herramientas específicas como instrumentos. Estas nos permiten realizar diagnósticos, orientaciones o selecciones. Algunos de estos instrumentos, como las entrevistas, no son estandarizados ni cuantificados. La psicología aborda también lo que es la variable que no puede medirse directamente, como la inteligencia, la ansiedad o la depresión, y utiliza indicadores conductuales observables, como lo que es los temblores, sudoraciones, y no observables, como pensamientos y percepciones. Los instrumentos psicológicos son fundamentales para captar y medir estas características de forma directa. Aunque las experiencias internas como emociones y deseos no son observables, el análisis del lenguaje verbal y no verbal puede cumplir criterios científicos y facilitar su medición. Por ejemplo, para identificar lo que es la depresión es necesario evaluar síntomas específicos como el estado de ánimo, problemas de socialización y pensamientos de culpa, utilizando herramientas que permitan clasificar según su intensidad y manifestaciones. Lo que es la selección adecuada de los instrumentos es esencial, ya que garantizan datos relevantes para evaluar competencias, habilidades sociales que comunican, entre otros aspectos. Estos instrumentos diseñados sobre teorías psicológicas presentan diversidad en sus formas y propósitos. La calidad de los resultados obtenidos depende del uso correcto de estos, ya que tanto en psicología como en otros campos, un mal uso puede llevar a conclusiones erróneas. Existe un nivel de estandarización, como técnicas psicométricas estandarizadas y cuantificables, y técnicas no estandarizadas, como por ejemplo entrevistas y métodos proyectivos. Uno de los motivos de modelos de evaluación son constructivista dinámico y cognitivo conductual. El constructivista dinámico, esto explora lo que es el aspecto inconsciente y subjetivos. Lo que es el cognitivo conductual, se evalúan aspectos cuantificables y utilizan baremos comparativos. En síntesis, los instrumentos de evaluación psicológica son herramientas esenciales para explorar, medir y comprender las características psicológicas de las personas. Su correcta aplicación y la elección del modelo teórico adecuado aseguran la precisión y la relevancia de los resultados obtenidos. Como siguiente punto importante tenemos la fase de la entrevista, la fase de la preparación antes de la entrevista. Esto se organiza y planifica en detalle. Esto incluye definir los objetivos, elaborar preguntas, guía y convocar al entrevistado. También se seleccionan las áreas temáticas a tratar y se estima el tiempo necesario, considerando aspectos como el origen de la consulta y las características del evaluado. Como fase inicial nos corresponde el encuentro con el entrevistado en el lugar establecido. En este momento se explican los objetivos de la entrevista, el propósito general y la duración esperada. La fase del desarrollo, este es el núcleo del proceso, donde se intercambia información de acuerdo con las preguntas previamente diseñadas.
manteniendo cierta flexibilidad para adaptarse a lo que surja durante la conversación, además de registrar las respectivas verbales, donde se observan y anotan las expresiones emocionales, la postura y otros comportamientos del entrevistado. En la fase del cierre tenemos lo que se anticipa al final para que el entrevistado pueda reflexionar sobre lo discutido y añadir información importante que haya omitido. En esta etapa se sintetiza la información obtenida, se puede también indicar los pasos a seguir en el proceso y se evalúa la disposición del sujeto para futuras interacciones. Los tipos de entrevistas, según su estructura, tenemos lo que es la entrevista estructurada, donde se sigue un esquema fijo de preguntas presentadas en el mismo orden para todos los entrevistados con respuestas predefinidas. Una de las ventajas consiste en que la información tengamos consistencia en la información recolectada y facilitar así para analizar, comparar los datos. Esto requiere también una menor especialización técnica por parte del entrevistador. Una de las desventajas es limitada para explorar información confidencial o inesperada. Menor profundidad en temas emergentes. Este formato suele ser para identificar síntomas específicos y formular hipótesis diagnósticos alineados con categorías del DSM. Las entrevistas no estructuradas se caracteriza por su flexibilidad. El entrevistador puede modificar el orden y la formulación de preguntas en función de las necesidades del caso y de las características del entrevistado. Una de las ventajas es que permite explorar en profundidad temas emergentes. Se adapta también a diversas situaciones y tipos de sujetos. La desventaja es de mayor duración y tiene también dificultad para comparar los resultados entre entrevistas. A pesar de su flexibilidad, las intervenciones se alinean con objetivos específicos y marco teórico de referencia. La importancia de la entrevista en la evaluación psicológica, esto es una herramienta fundamental para recopilar información que complementa los resultados de otras pruebas psicológicas, proporcionando así un contexto integral que permite observar conductas e identificar aspectos únicos del evaluado. Y también podemos analizar lo que es la reacción y situaciones actuales. Además, funciona como una lista de verificación para validar la pertinencia y significado de los hallazgos obtenidos. También juega un papel importante, un papel esencial en lo que es la creación de una relación terapéutica, facilitando así que el evaluado comparta información sensible y relevante. Esto es la clave para lograr diagnósticos más precisos y tratamientos efectivos. En resumen, la entrevista no solo complementa otros métodos de evaluación, sino que también establece un marco contextual para comprender al evaluado en su totalidad. Otro de los puntos importantes en esta unidad 2 es el análisis de la información recopilada. En psicología, el análisis de la información es esencial para interpretar los resultados y tomar decisiones informadas. Este proceso estructurado permite a los investigadores extraer insights valiosos de sus estudios, transformando y organizando los datos para facilitar conclusiones significativas que nos ayuden o nos guíen a la toma de decisiones. Este análisis de la información es crucial para identificar patrones, tendencias y relaciones, lo que no solo ayuda a validar o refutar hipótesis, sino que también a mejorar la comprensión del comportamiento humano. Este proceso es fundamental para identificar factores de riesgo y diseñar intervenciones eficaces en áreas como la salud mental, la educación y la psicología clínica. Estas técnicas de análisis de información, como la estadística descriptiva, resumen los datos de forma numérica o gráfica para describir sus características. Esta estadística inferencial
También nos permite realizar predicciones o generalizaciones sobre una población basándose en muestra representativa. Y lo que es el análisis de regresión, esto estudia la relación entre dos o más variables prediciendo el valor de una variable a partir de otra. Con el avance de la tecnología y la creciente disponibilidad de las herramientas para analizar información, esta disciplina continuará desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la psicología. Es vital seguir explorando nuevos métodos y técnicas para profundizar en el entendimiento del comportamiento humano. Lo que es el análisis en psicología también implica examinar y desglosar datos para identificar patrones significativos. Esto nos ayuda a comprender mejor las motivaciones y causas subyacentes de los problemas emocionales o mentales. Así como identificar posibles soluciones en este proceso, incluye la inspección, limpieza, transformación, modelado de los datos, con el fin de tomar decisiones fundamentales. Una de las ventajas de análisis de información también es la toma de decisiones informadas. Esto de aquí nos proporciona datos específicos, precisos y relevantes que ayudan a tomar decisiones estratégicas basadas en ellos. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los test psicométricos. La gran cantidad de test psicológicos desarrollados a lo largo de la historia ha llevado a diversos autores a intentar clasificarlos de manera ordenada. La mayoría de estas clasificaciones siguen criterios similares a los utilizados para las técnicas de evaluaciones en general y se estructuran en torno a un solo criterio. Los criterios de clasificación más comunes para los test psicológicos incluyen como según el contenido, según el material utilizado, según la población objetivo, según el modo de aplicación. Según el contenido, aquí los test se agrupan según las funciones psicológicas que buscan medir. Un ejemplo de esto son los test de inteligencia o de personalidad. Y según el material utilizado, esto se divide entre los test manipulativos y test de papel y lápiz. Según la población objetivo, en este caso los test se clasifican según el grupo al que están dirigidos, como test para niños, para adolescentes o adultos. Según el modo de aplicación, este es un criterio más común y distingue entre test individuales, grupales, colectivos, entre otros. En cuanto a los test psicométricos, Medrano y Pérez en el año 2019 citan la clasificación propuesta por Cronbach en 1998, que distingue entre dos categorías principales: los test de ejecución máxima y los test de comportamiento típico. Los test de ejecución máxima, en estos test el objetivo es medir el rendimiento máximo del examinado, evaluando su capacidad para alcanzar el mejor rendimiento posible en una tarea determinada. Estos ítems en este tipo de pruebas suelen tener niveles de dificultad progresivas y requieren que el evaluado dé una única respuesta correcta. El test de comportamiento típico, en este test no buscan respuestas correctas, sino que evalúan en el comportamiento habitual del sujeto con diversas situaciones. Dentro de estos test de ejecución máxima, Fernández Ballesteros en el 2013 distingue que entre estos test de potencias y test de velocidad, el test de potencia, que es uno de los ítems, aumenta progresivamente en dificultad sin límite de tiempo, con el objetivo de determinar el máximo nivel de habilidad que el evaluado puede alcanzar. En lo que es el test de velocidad, estos test tienen ítems con niveles de dificultad similares, pero lo importante es medir cuántos ítems se resuelven correctamente dentro de un tiempo limitado. El objetivo es evaluar la rapidez y precisión con la que el sujeto responde. Según Medrano y Pérez, explican que los test de ejecución máxima
Se suelen medir diferencias individuales en el nivel de rendimiento en tareas específicas como el número de respuestas correctas a problemas matemáticos. Además, estos tests incluyen variables como actitudes, habilidades e inteligencia. Otro punto importante es sobre las pruebas proyectivas. ¿Qué son las pruebas proyectivas? Las pruebas han sido una herramienta clave en la psicología durante muchos años. Estas pruebas diseñadas para revelar los pensamientos subconscientes de una persona proporcionan una visión profunda de la psique humana. Se relacionan principalmente con la personalidad y buscan entender cómo funciona una persona, con el objetivo de identificar sus emociones o conflictos internos. En este tipo de pruebas, el entrevistado debe responder a estímulos ambiguos como palabras, escenas o imágenes confusas, y los resultados obtenidos permiten evaluar y predecir comportamientos futuros. El concepto de proyección se refiere a un mecanismo psicoanalítico mediante el cual una persona proyecta en otras personas o cosas o cualidades, sentimientos, deseos o incluso objetos que no reconoce o rechaza en sí misma. Esta es una defensa psicológica primitiva que se observa especialmente en la paranoia, pero también en formas más comunes de pensamientos como la represión. Las pruebas proyectivas son utilizadas por profesionales en la salud mental para evaluar aspectos emocionales y de personalidad, presentando estímulos ambiguos que deben ser interpretados por el evaluado. A diferencia de las pruebas objetivas que tienen respuestas predeterminadas, las pruebas proyectivas permiten una exploración más profunda e integral de la mente humana. Los resultados pueden ayudar a los terapeutas a comprender mejor a sus pacientes e identificar problemas subyacentes y desarrollar planes de tratamientos adecuados. En cuanto a la interpretación de las pruebas proyectivas, estas son cualitativas y subjetivas, es decir, están basadas en la experiencia clínica y la teoría psicodinámica, particularmente en el concepto de proyección. Según Freud, definió la proyección como la tendencia de las personas a defenderse de situaciones difíciles al atribuir a otros los aspectos de la personalidad que consideraban inaceptables. En el año 1939, Frank propuso la hipótesis proyectiva, que sostenía que la percepción cognitiva de las personas está influenciada por sus necesidades, intereses y organización psicológica en general. Uno de los tipos de test proyectivos nos indica que esto es una herramienta de evaluación psicológica utilizada en psicología clínica, psicoterapéutica y psiquiátrica, con el propósito de explorar y analizar aspectos de la personalidad, emociones, conflictos y procesos mentales inconscientes de una persona. Estas pruebas se basan en el principio de proyección que sugiere que las personas tienden a atribuir, a externalizar sus experiencias, deseos, temores y mecanismos de defensa hacia estímulos ambiguos o no estructurados. Este enfoque nos permite descubrir patrones de pensamientos, percepción y comportamientos que se puedan interpretar en relación con el estado psicológico emocional del individuo. La lógica detrás de este tipo de pruebas parte de la hipótesis de que las personas tienen más probabilidades de proyectar sus procesos mentales con una prueba cuando el material presentado es ambiguo, lo que estimula su imaginación. Los test proyectivos implican una interacción entre el psicólogo y el examen, lo que permite una dinámica única, y este procedimiento lo proporciona el evaluador. Pistas sobre la personalidad del examinado que lo podrían obtener de otras maneras. En esta unidad 2, de acuerdo a la evaluación psicológica, esto es una herramienta poderosa
cuando se aplica de forma ética y profesional. Espero que este video haya brindado una comprensión clara de las técnicas e instrumentos más importantes. Muchas gracias.